Para la red de la figura, determine la resistencia total y determine la corriente total. Tenemos un circuito mixto y para encontrar la resistencia total debemos ir reduciendo el circuito. Podemos empezar con las resistencias 1, 2 y 3, las cuales se encuentran en paralelo. Entonces, podemos encontrar una resistencia equivalente entre las tres, que le vamos a llamar RT1. Como estas se encuentran en paralelo, si aplicamos la fórmula, nos quedaría que la resistencia total 1 es igual a 1 sobre 1 dividido para la resistencia 1 más 1 dividido para la resistencia 2 y más 1 dividido para la resistencia 3. Si reemplazamos los datos, nos quedaría que la resistencia total 1 es igual a 1 sobre 1 dividido para la resistencia 1, que es 6 ohmios, más 1 sobre la resistencia 2, que es 8 ohmios, y finalmente más 1 dividido para la resistencia 3, que es 2 ohmios. Si resolvemos paso a paso, podemos ir realizando estas divisiones. Nos quedaría entonces que la resistencia total 1 es igual a 1 dividido para 1 sobre 6, 0.17 más 1 dividido para 8, 0.125 y más 1 dividido para 2, 0.5. Sumando los términos del denominador, me quedaría que la resistencia total 1 es igual a 1 sobre 0.795. Finalmente, realizando esta operación, me queda que la resistencia total 1 es igual a 1.26 ohmios. Ya tenemos entonces la resistencia equivalente de las tres. Dibujando el circuito reducido, me quedaría de la siguiente manera. La resistencia 4 y 5
que valen 5 ohmios, la resistencia 4 y la resistencia 5 que vale 12 ohmios. Además, la resistencia total 1 que vale 1.26 ohmios. Entonces el circuito reducido nos quedaría de esta manera. Ahora, si nos fijamos, las resistencias 4 y 5 también se encuentran en paralelo. Si nuevamente aplicamos la fórmula, nos quedaría que la resistencia total 2 le vamos a llamar resistencia total 2 al equivalente entre la resistencia 4 y 5. Entonces, la resistencia total 2 va a ser igual a la resistencia 4 por la resistencia 5 sobre la resistencia 4 más la resistencia 5. Si reemplazamos los datos, nos quedaría que la resistencia total 2 es igual a la resistencia 4, que es 5 ohmios, por la resistencia 5, 12 ohmios sobre 5 ohmios más 12 ohmios. Resolviendo esto, me queda que la resistencia total 2 es igual a 3.53 ohmios. Ya tengo entonces la resistencia equivalente entre la 4 y la 5. Dibujando nuevamente mi circuito, me quedaría de la siguiente manera. Tendría aquí la resistencia total 1 y acá la resistencia total 2. La resistencia total 1 que vale 1.26 ohmios y la resistencia total 2 que vale 3.53 ohmios. Finalmente, podemos ver que la resistencia total 1 se encuentra en serie con la resistencia total 2. Y para encontrar la resistencia total, como se encuentran en serie, simplemente se suma. Entonces la resistencia total va a ser igual a la resistencia total 1 más la resistencia total 2. Reemplazando los datos, me quedaría que la resistencia total va a ser igual a 1.26 ohmios más 3.53 ohmios. Me queda que la resistencia total es igual a 4.79 ohmios. Finalmente, dibujando ya el circuito totalmente reducido, me quedaría de la siguiente manera.
Tendría aquí la resistencia total, que es 4.79 ohmios. El voltaje de la fuente, que es 24 voltios. Y por aquí circula una corriente que vendría a ser la corriente total. ¿Y cómo encontramos la corriente total? Aplicando la ley de Ohm, que nos dice que la corriente total es igual al voltaje total sobre la resistencia total. Reemplazando los datos, tenemos que la corriente total es igual al voltaje, que sería los 24 voltios sobre la resistencia total, que es 4.79 ohmios. Finalmente, tengo que la corriente total es igual a 5.01 amperios. Para la red de la figura, determine la resistencia total y determine la corriente total. Tenemos un circuito serie paralelo. Para determinar la resistencia total, debemos ir reduciendo el circuito. Podemos empezar con la resistencia 3 y 4, que claramente se puede apreciar que estas están en paralelo. Entonces podemos sacar una resistencia total o una resistencia equivalente entre las dos, que le vamos a llamar resistencia total 1. Si aplicamos la fórmula, tendríamos que la resistencia total 1 es igual a la resistencia 3 por la resistencia 4 sobre la resistencia 3 más la resistencia 4. Reemplazando los datos, nos quedaría que la resistencia total 1 es igual a la resistencia 3, 18 kiloohmios, por la resistencia 4, 2 kiloohmios, sobre la resistencia 3, 18 kiloohmios, más la resistencia 4, 2 kiloohmios. Resolviendo esto de aquí, me queda que la resistencia total 1 es igual a 1.8 kiloohmios. Como ya tenemos la resistencia equivalente entre las dos, volvemos a dibujar nuestro circuito, que nos quedaría de la siguiente manera. La resistencia 2 es de 6.8 kiloohmios. La resistencia 1 de 8.2 kiloohmios.
y la resistencia total 1, que sería la resistencia equivalente entre la 3 y 4, es 1.8 kiloohmios. El circuito nos quedaría entonces de esta manera. Ahora podemos ver que la resistencia 2 y la resistencia total 1 que encontramos, estas dos resistencias se encuentran en serie. Podemos entonces encontrar una resistencia total 2 o una resistencia equivalente entre estas dos resistencias, que la vamos a llamar resistencia total 2. Si aplicamos la fórmula, sabemos que la resistencia total 2, como se encuentran en serie, es igual a la sumatoria de las resistencias, es decir, resistencia 2 más la resistencia total 2. Reemplazando los datos, nos queda que la resistencia total 2 es igual a la resistencia 2, 6.8 kiloohmios, más la resistencia total 2, 1.8 kiloohmios. Resolviendo esto, me queda que la resistencia total 2 es igual a 8.6 kiloohmios. Volvemos a dibujar el circuito y nos quedaría de la siguiente manera. La resistencia 1 que vale 8.2 kiloohmios. Y la resistencia total 2 que encontramos que era de 8.6 kiloohmios. El circuito nos quedaría de esta manera. Finalmente, podemos ver que la resistencia total 2 y la resistencia 1, estas dos resistencias se encuentran en paralelo. Nuevamente aplicando la fórmula, nos quedaría que la resistencia total va a ser igual a la resistencia total 2 por la resistencia 1 sobre la resistencia total 2 más la resistencia 1. Reemplazando los valores, nos queda que la resistencia total es igual a 8.6 kiloohmios por 8.2 kiloohmios sobre 8.6 kiloohmios
más 8.2 kiloohmios. Finalmente, nos queda que la resistencia total es igual a 4.19 8 kiloohmios. La resistencia total entonces es igual a 4.198 kiloohmios. Si dibujamos el circuito ya reducido, nos quedaría de la siguiente manera. El voltaje de la fuente, que es 12 voltios, y la resistencia total, $4.198 kiloohmios. Además nos pedía la corriente total, que fluye por el circuito. Podemos encontrar la corriente total aplicando la ley de Ohm, que nos dice que la corriente total es igual a voltaje sobre la resistencia total. Reemplazando los datos, tenemos que la corriente total es igual al voltaje, que sería los 12 voltios, sobre 4.198 kiloohmios. Es decir, 12 voltios sobre 4.198 ohmios. Este 4.198 multiplico por 1000, ya que estoy trabajando con un múltiplo kilo. Entonces le multiplico por 1000 y me da 4.198. Dividiendo los 12 para los 4.198, me queda que la corriente total es igual a 2.85. Reduciendo me queda 2.86 por 10 a la menos 3 amperios. Es decir, la corriente total es igual a 2.86 miliamperios.